Santo Evangelio según San Juan. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos, y mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: «¿Qué buscan?». Y le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde te quedas?». Y Jesús le dijo: «Vengan y lo verán». Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que significa el Cristo. Y se le presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas», que quiere decir piedra. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy ya es, hermanos y hermanas, domingo, día del Señor, inaugurando el segundo domingo y la segunda semana del tiempo ordinario en el calendario de nuestra fe, hermanos y hermanas. Y hoy la palabra de Dios está tomada del evangelista San Juan en el capítulo 1, versículo 35 al 42, un evangelio que hemos discutido aquí anteriormente en combinación con la primera lectura del libro primero de Samuel en el capítulo 3, la llamada de Samuel como niño por parte del Dios del cielo, y en el caso de Jesús, sus primeros discípulos, la llamada. Pero hoy la vamos a enfocar desde otro punto de vista, hermanos y hermanas, porque como es domingo tenemos otra lectura que se añade y es complementaria y nos sirve a nosotros para abundar en lo que no habíamos abundado en la otra ocasión, y nos estamos refiriendo a la segunda lectura tomada de la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 6, y podemos ir desde el versículo 12 hasta el versículo 20, hermanos y hermanas. Miren, aquí la idea fuerza van a ser precisamente de esa lectura segunda de Pablo a la comunidad de los Corintios, especialmente porque hay un principio básico de la fe que dice Pablo para su comunidad y para todo cristiano: todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Eso está en el versículo 12 de esa carta del capítulo 6, hermanos y hermanas. Y por ahí nosotros queremos ver hoy la palabra de Dios. Fíjate tú que dentro de la llamada del Señor, hermanos y hermanas, que nos hace el Dios del cielo a través de Jesús el Señor, nosotros tenemos libertad. Hemos sido creados con un libre albedrío que podemos ejercer libremente al seleccionar, al elegir, al nosotros optar por las oportunidades, las alternativas, las opciones que tiene la vida. Ciertamente que somos responsables por todo aquello que dejamos entrar o no dejamos entrar, a qué le abrimos las puertas, a qué no le abrimos las puertas. Y una de las cosas que tal vez en nuestros tiempos muchas personas han tenido pues algún tipo de conflicto es que piensan que al seguir a Jesús, creer en Jesús o al bautizarse, están perdiendo su libertad y están entregando su libertad, y que cuando se hacen cristianos, Jesucristo nos quita la libertad o nos condiciona la libertad o nos tiene como atados a unos principios que no podemos soltarnos de ellos. Y hoy queremos nosotros abundar un poco acerca de esto, hermanos y hermanas. En el ejercicio de la libertad, ¿estamos usando nosotros la libertad correctamente? En el llamado que hace el Señor, ¿por qué será que la gente no decide libremente por seguir al Señor y entrar en el apostolado y la misión que tal vez son llamados? ¿Qué será lo que está pasando en la sociedad? Tenemos grandes penurias, hermanos y hermanas, en la vocación cristiana. Algunos seminarios están siendo cerrados, al igual que algunos conventos y monasterios. Hay una escasez, hermanos y hermanas, hay una penuria de vocaciones sacerdotales. Tal vez los padres y las familias están pues como que prematuramente diciéndole a sus hijos y aconsejándoles muy temprano a que se casen, a que se vayan del hogar, a que consigan trabajo, a que hagan una familia, o tal vez a que tengan profesiones que le dejen bastante dinero en la vida, donde tienen que estudiar y prepararse mejor, pero en muy pocas ocasiones se le pone la alternativa, la opción de consagrar su vida a Dios a través del sacerdocio, a través de la vida religiosa. La penuria que está ocurriendo en la vocación, hermanos y hermanas, tanto al sacerdocio como a otras vidas consagradas,
pues no se resuelve con tener ministros extraordinarios de la Eucaristía, con tener, pues, hermanos y hermanas, diáconos en la iglesia. El sacerdocio tiene una función clave y es un ejercicio ministerial que tiene unos detalles que son particulares, que no se puede lograr con un diácono o con un ministro de la Eucaristía. Muchas de estas cosas las vamos a ver hoy en cuanto al llamado, pero fíjate, para que te puedas identificar, te voy a hacer unos detalles, 6 de ellos que vamos a trabajar conforme a la lectura de hoy. Por si acaso te identificas con ellos, como siempre, por si acaso conoces a alguien que necesite la ayuda de estos consejos. En primer lugar, hermanos y hermanas, ¿has preguntado alguna ocasión en tu vida para qué sirvo yo? ¿Te has preguntado en alguna ocasión en tu vida cuál es tu misión aquí en la tierra y en la vida? ¿Será cierto, hermanos y hermanas, que al hacerme cristiano se me limita a mí la libertad? ¿Que Cristo, el bautismo, condiciona mi libertad y la pierdo? ¿Será eso cierto? ¿Será cierto, hermanos y hermanas, que los mandatos bíblicos que aparecen para nuestra vida en la palabra de Dios no son para estos tiempos y no son para esta época? Porque los del Antiguo Testamento datan de 4000 años atrás, porque los del Nuevo Testamento datan de 2000 años atrás, y estamos en el siglo XXI y estos principios no se aplican a mi vida actual. ¿Será eso cierto? En cuarto lugar, hermanos y hermanas, ¿hacemos nosotros uso práctico de nuestra libertad? ¿Cómo hemos nosotros adiestrado, disciplinado y manejado nuestra libertad? En quinto lugar, hermanos y hermanas, ¿quién tiene en la vida la autoridad para determinar lo que es bueno o lo que es malo? ¿Estará eso realmente en nuestras manos decidirlo? Y en sexto lugar, hermanos y hermanas, ¿sabes a dónde te han llevado las decisiones que has tomado en tu vida? ¿Has hecho análisis y examen de conciencia para determinar qué te revelan tus decisiones? De todo esto vamos a estar hablando hoy en la palabra de Dios, hermanos y hermanas, y esperamos que nuestra reflexión sea de bendición para ti y para los tuyos. Vamos a enfocar esta lectura teniendo en cuenta todo lo que pasa hoy en el Evangelio, y tendrás oportunidad de escuchar las 3 lecturas también hoy al participar de la misa en el Día del Señor. Enfocándonos en la segunda lectura, hermanos y hermanas, de Pablo, te la voy a resumir en pocas palabras. Y sacando el principio que aparece en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 12 específicamente, ahí está la idea fuerza. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Y aquí de lo que estamos hablando, hermanos y hermanas, es que al fin y al cabo, en esta llamada que nosotros vemos por parte de Jesús a sus primeros discípulos, por parte de Dios a Samuel en el Antiguo Testamento, Dios tiene muchos recursos para llamarnos, hermanos y hermanas, a todos nosotros. Algunos son abiertos, hermanos y hermanas, algunos son en profundidad, como nosotros vemos en el Evangelio, o tal vez en la llamada de aquel sacerdote, en la llamada de aquella monja, en la llamada de aquel laico comprometido y consagrado. Abiertamente, más o menos, sabemos identificar que Dios nos está llamando en profundidad, a mayor profundidad o menor profundidad. Es la revelación por parte de Dios. Un deseo que nace en nosotros de cumplir algo, un propósito definido o que tenga sentido la propia vida. Por eso en el bautismo y como cristianos y al leer la palabra de Dios y al asistir a nuestras iglesias nos tenemos que preguntar: ¿para qué sirvo yo? ¿Qué está haciendo el ser humano aquí en la tierra? ¿Cuál es mi misión? Son preguntas válidas y de acuerdo a la palabra de Dios tenemos que resolverlas y entender que estamos con un propósito aquí en la tierra y que Dios nos creó con un propósito. Es bueno ver, hermanos y hermanas, que Dios interviene eficazmente en la vida del pueblo de Dios por su revelación. Y parte de esa misión nuestra, hermanos y hermanas, parte de lo que soy yo bueno para esta tierra, en lo que tengo que hacer y en el sentido que tiene la vida, es también que tú y yo nos veamos que tenemos que intervenir eficazmente en la vida del pueblo de Dios. Por ahí comienza nuestra misión de servicio en las cosas de Dios. Y dentro de esa llamada, Dios siempre ha respetado la libertad, hermanos y hermanas. Tenemos libertad para elegir. ¿Cómo nos preparan a nosotros en la libertad? ¿Estamos conscientes nosotros de dónde viene la libertad? ¿Cómo se maneja la libertad?
Sabemos también lo que es el libertinaje. O sea que Dios no obliga a nadie, hermanos y hermanas, y Dios no condiciona a nadie obligatoriamente a responderle. Al ser creados con libre albedrío podemos optar por un sí o por un no, incluso ante la llamada de nuestro Señor. Pero en términos de libertad, que ocurre antes de yo tomar la decisión, la libertad tiene que estar formada. La libertad tiene que estar disciplinada. Nosotros aprendemos a controlar nuestra libertad, tal vez a manejar nuestra libertad, y a veces pues nos enseñan, nos educan acerca de la libertad. A veces aprendemos, hermanos y hermanas, porque nos reprenden en el mal uso de la libertad o cuando caemos en el abuso de la libertad, que es el libertinaje. Nos corrigen, nos reprenden, nos educan. A veces pues nos ayudan a ver que tienes que tener cuidado porque en el ejercicio de tu libertad estás descontrolado y estás dejando que los impulsos se manejen, que los caprichos hagan estragos o que los mismos instintos sin razonamiento y lógica te lleven a una mala situación. Entonces, en medio de todo eso, hermanos y hermanas, salen muchas preguntas acerca de responder o no responder a la llamada de Dios. Salen preguntas acerca de la misma libertad. Pablo tuvo un problema serio en la comunidad de los Corintios, hermanos y hermanas, que es la segunda lectura de hoy. Y hoy realmente para nosotros entender lo que queremos decir, el punto que va a puntualizar Pablo tiene que ver con la libertad sexual, hermanos y hermanas, que no es lo único que se puede discutir en términos de las limitaciones que hay para responderle a Dios, o tal vez el abuso de la libertad en términos de lo sexual. Pero vamos a usar lo que dice Pablo para sacar de ahí los criterios, los principios que él tiene para manejar la libertad en torno a lo que controla mi respuesta a la llamada que Dios me hace. Pablo aquí, en esa segunda lectura, hermanos y hermanas, y yo espero que la puedas leer, habla sobre el libertinaje sexual. Por eso es que él dice en ese versículo 12 del capítulo 6, todo me está permitido, pero no todo me conviene. El libre uso del sexo es natural, dice Pablo ahí, fíjate tú, el libre uso del sexo es natural. Pero tenemos que recordar, dice Pablo, que el cuerpo es para el Señor, que en el libre uso de las cosas, especialmente del sexo, tenemos que saber que el cuerpo está totalmente entregado a Dios. En esto, el punto ahí de descontrol que hay en la comunidad es la prostitución, y de lo que está hablando Pablo es de acostarse con prostitutas o acostarse con prostitutos, ¿verdad? Eso es lo que está mencionando él. Pero entonces, en lo que nosotros estamos buscando, en el fondo, Pablo lo que está diciendo es que el ejercicio de la libertad que tú haces se tiene que basar en unos principios de lo que tú eres. El ejercicio de la libertad que yo hago se tiene que basar el origen, tiene que salir, originar de lo que yo soy delante de Dios. Por eso él dice, es el uso del sexo es natural, claro que sí, pero el cuerpo es para el Señor. Hay cosas que son meramente y puramente biológicas, dice Pablo, y tiene razón, ¿verdad? Para el cuerpo. Por eso es que él dice que la comida es para el estómago, como el estómago es para la comida, biológicamente, ¿verdad? Y los que pertenecen a Cristo, señala él más todavía, no pueden darse a una prostituta. Los que pertenecen a Cristo. O sea que él empieza a decir, tú tienes que medir las elecciones que haces en base a tu fundamento y a lo que tú eres como cristiano, como bautizado. Aquí, hermanos y hermanas, en la unión sexual, en una entrega, Pablo lo que está diciendo es que se entrega a la persona total con un propósito cristiano, no con un propósito de placer. Y empieza a edificar a la comunidad para que tenga en cuenta que a pesar de que todo se le permite en la libertad de haber sido creados con libre albedrío, de cierta forma no es que esté condicionada, no es que esté limitada, hermanos y hermanas, no es que esté coaccionada la libertad por hacernos cristianos, por querer en Dios estar bautizados, es que emana de algo muy importante, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos que aprender y que Pablo lo da a entender. Y es precisamente, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos una vida en Cristo. Al ser bautizados y al ser consagrados, nuestras decisiones emanan de esa situación. Y porque eso es lo que somos y esa es nuestra naturaleza de bautismo y consagración a Dios,
En base a eso es que yo tengo que ejercer la libertad para no abusar de la libertad, para no salirme de lo que yo soy delante de Dios. Y eso es lo que da a entender Pablo aquí. Esto mal manejado es lo que puede llevar a muchas personas, hermanos y hermanas, a no hacerle caso a la palabra de Dios, a creer que están siendo coaccionados, limitados, obligados, perder su valor de tomar decisiones a su conveniencia, pero es por una mala interpretación, hermanos y hermanas, porque a veces no han entendido bien la situación. Hay un primer problema que ocurre aquí, hermanos y hermanas, y es el que dijimos ahorita y que queremos responder a él. Hay muchas personas que piensan, después de esas actitudes, que la manera de pensar de la Biblia, del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, de donde se basa mucha de la enseñanza nuestra, refleja la vida y la cultura de un tiempo, de una gente, de un pueblo. Y que por lo tanto, hermanos y hermanas, nosotros no podemos seguir esas enseñanzas porque estamos en tiempos modernos, porque los tiempos han cambiado, porque estamos en la tecnología, porque ya no se piensa así. ¿Cómo yo voy a dirigir mi vida por lo que dice la Biblia de 10 mandamientos que datan de hace 4000 años atrás? ¿Cómo voy yo a dirigir mi vida por los mandamientos que resume Jesucristo en el Nuevo Testamento que datan de 2000 años atrás? Cuando estamos en el siglo XX y ha habido tanto adelanto. Esa es la postura de muchas personas. Bueno, habrá que recordar aquí que Jesucristo dijo que el cielo y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Hay unos principios, hermanos y hermanas, que son en orden eterno y vamos a partir de ahí. No es que se te coaccione, no es que se limite, no es que se te obligue o pierdas la libertad. Es que al ser bautizados, al tener una vida en Cristo, hermanos y hermanas, nosotros entendemos que hay un orden en nosotros que es eterno y que no cambia. Hay principios que no pueden cambiar en la vida, porque son parte principal de lo que nosotros somos, creados a imagen y semejanza de Dios, y eso no lo cambia la cultura, eso no lo cambia el tiempo, eso no lo cambia el nuevo siglo, eso no lo cambia la tecnología, eso no lo cambia las nuevas mentalidades, eso no lo cambia nada en la vida. Quiere decir que nosotros partimos, hermanos y hermanas, de un fundamento en Jesucristo el Señor, de nuestra vida moral, de nuestra vida decisional, de tomar opciones que no cambian. Y por eso entonces nosotros tenemos que basar nuestros criterios, hermanos y hermanas, entre el bien y el mal, que no pueden correr fuera del mandato divino. O sea, nosotros estamos llamados, hermanos y hermanas, a tener unos criterios para decidir y tomar opciones en la vida que emanan de lo que nosotros somos. Yo creo que he sido bastante claro en este sentido. Y eso no coarta a nadie. Yo creo que estamos mal cuando pensamos de esa forma. Pablo ha enseñado por lo que Cristo le ha enseñado y por la revelación divina. Tú y yo lo hemos aprendido por la palabra de Dios y lo hemos aprendido por lo que dice la doctrina de nuestra iglesia, la tradición de nuestra iglesia, los apóstoles, Cristo, el Señor, no sé qué más decir, hermanos y hermanas. Nosotros tenemos la vida en Cristo. O sea, ¿qué criterio utilizo yo para tomar decisiones? ¿En qué me baso yo? Es la vida en Cristo lo que señala la palabra de Dios junto a Pablo hoy. Eso es lo que ayuda a controlar, eso es lo que ayuda a frenar, eso es lo que ayuda a tener buenos resultados en la vida. El ejercicio de la libertad. En el caso que señala Pablo, en la sexualidad. Para tomar una decisión en torno a relaciones sexuales, para tomar una decisión en torno a cómo manifiesto yo y acabo con tal vez los deseos que tenga la persona en el ámbito sexual. Pues tienes que regresar a tu origen, a lo que tú eres, a tu profesión de fe y a tu bautismo, para que de ahí entonces tengamos buenos resultados. Al fin y al cabo, lo que nos estamos dando cuenta es que a veces no partimos de ahí. No el origen de la decisión no viene de ahí, viene de otras cosas que se nos meten en la vida, que no es necesariamente la vida en Cristo. Así que la vida en Cristo es importantísima, hermanos y hermanas. Al responder nosotros al llamado de Dios que Él nos hace, para nosotros obtener lo que Dios quiere, tenemos que ejercitar esa libertad, hermanos y hermanas. La vida en Cristo, escucha esto, responde al llamado de Dios, más que obedecer a la llamada de la naturaleza.
La vida en Cristo, cuando tú la reconoces, bautismo, tu vida consagrada como cristiano, como hijo de Dios, como persona que se incluyó en el sacrificio de Cristo en la cruz para nuestra salvación. Esa vida que nosotros llevamos, hermanos y hermanas, que nos ayuda al manejo de la toma de decisiones en la vida, responde más al llamado de Dios que al llamado que puede hacer la misma naturaleza. Porque la naturaleza, hermanos y hermanas, la inclinación puede ser por instinto, quedan resagios en nosotros del instinto animal. Y a veces queremos responder en una forma que es reaccionando y no razonando. Y cuando hablamos del instinto, tengamos mucho cuidado, porque el instinto no tiene razonamiento. Por eso el perrito que es hijo de una perra, cuando crece el perrito puede preñar a su propia madre y no hay ningún problema. ¿Por qué? Pues porque, hermanos y hermanas, el perro se deja llevar por el instinto y no se deja llevar por el razonamiento. Si tuviese razonamiento, podría razonar y decir, es mi madre, yo no puedo cometer eso, no puedo hacer un acto sexual con ella. Pero como el perro vive de instinto y no razona, al ver a su madre en celos puede incluso preñarla, hermanos y hermanas. Y por eso es que aquí, cuando Pablo nos hace ver que la naturaleza nuestra todavía tiene signos del instinto, es porque reaccionamos. Y muchas alternativas que se presentan en la vida, muchas opciones que se presentan en la vida, muchos cambios morales, muchos cambios éticos, muchos cambios de conducta, muchos cambios de principios, hermanos y hermanas, no están razonados y no están iluminados por la fe de Dios para nosotros. Y ahí es que tú tienes que tener control. Porque si reaccionas o te encuentras en una situación de optar por ello, muy probablemente te estás alejando de la imagen de Dios, de la semejanza de Dios, de ser cristiano, de ser bautizado, de ser consagrado al Señor. Y nos estamos dejando llevar, ¿por qué? Pues por la época, por la moda y por donde esto se está moviendo. Y nosotros, en esta época que estamos viviendo, en estos tiempos que estamos viviendo, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas, porque nosotros no podemos comprometer nuestros principios con la moda, con lo que hace todo el mundo, porque no somos del montón y porque nosotros marcamos la diferencia. Por eso Pablo hoy, la palabra de Dios nos dice también, cuando la aplicamos y la interpretamos, hermanos y hermanas, que tenemos que tener mucho cuidado con la evolución cultural. Es una bendición todos los logros, ¿verdad? De lo moderno, del futuro, de la tecnología, de lo digital, del pensamiento humano. Pero tenemos que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas, con la evolución cultural, porque tenemos que preguntarnos si promueven nuestra relación humana basada en la vida en Cristo. Lo que estamos viendo en la tierra, las nuevas mentalidades, lo que se está educando al pueblo, ¿estará coherente con lo que yo creo por bautismo como hijo de Dios? Esto es lo que limita realmente que respondamos a Dios. Esto es lo que nos hace a veces tomar las decisiones equivocadas. Esto es lo que nos hace ver a veces que si me vuelvo cristiano me limitan. Si me vuelvo cristiano pierdo la libertad. Estoy coaccionado y estoy obligado. Porque, hermanos y hermanas, no podemos nosotros dejar la vida en Cristo para la vida que realizamos en el culto, en el rito, en el servicio dominical. Y que esa es la vestimenta de cristiano que yo me pongo a la vez que yo dejo la iglesia, pues ya entonces respondo al mundo de otra forma. Eso no se aplica, o sea, la vida en Cristo es la vida en Cristo 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 al año. O sea, tiene que acompañarnos todo el tiempo. Entonces, cuidado con la evolución cultural. ¿Hasta dónde está llegando la evolución cultural? Júzgala tú. Chequéate.
toda la nueva educación que hay en términos de lo sexual, en términos del matrimonio, en términos del propósito del ser humano en la vida, qué vino, qué es lo que hace, qué valor es el que tiene la vida, qué es lo que la gente quiere lograr, cómo evalúa la gente, pues precisamente la familia. Se está desintegrando la familia por la nueva mentalidad que hay. ¿Por qué la gente estará optando por no casarse por la iglesia? ¿Por qué los números de la gente que se están bautizando están mermando? ¿Por qué las vocaciones al sacerdocio están bajando? ¿Por qué se están cerrando iglesias, incluso parroquias? Todo eso hay que preguntárselo porque es fruto, hermanos y hermanas, de la cultura que está evolucionando. Es fruto del pensamiento de que hay nuevos pensamientos, hay nuevas actuaciones, hay una nueva forma de mirar el mundo y no vamos a mirar el mundo ciertamente metidos, encajados en la bola de cristal que nos ha metido el creer en Cristo, que es una manipulación para nosotros. Con todo esto, hermanos y hermanas, tenemos nosotros que tener cuidado. La liberación de las personas hoy día, hermanos y hermanas, ha puesto en duda incluso las normas morales, que sin duda alguna, hermanos y hermanas, no son cristianas. Ese juicio lo tiene la iglesia y tenemos nosotros que respetarlo. No son cristianas y a veces nos están sacando a nosotros de la verdadera intención para la que fuimos creados. El ser humano en ese caso lo que pasa es que se deshumaniza. Y como decíamos ahorita, se deshumaniza si empieza a trabajar con el instinto porque es de animales. Y se deshumaniza cuando yo dejo que me programen, hermanos y hermanas, cuando yo dejo que me cambien la forma de pensar de que soy imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, la conducta, hermanos y hermanas, sexual, en el caso que señala Pablo aquí hoy, del cristiano, obedece en primer lugar a una lógica de la fe en Jesucristo. La vida en Cristo responde a una lógica de la fe en Cristo. Y como te dije ahorita, lo estamos señalando lo sexual porque eso es lo que dice Pablo en el Evangelio de hoy, en la palabra de hoy. Pero es en cualquier área, hermanos y hermanas, del trabajo, ¿no? De ciertos principios acerca de la misma vida, de la creación, de nuestra existencia, del propósito nuestro, del valor de la familia, del valor del matrimonio, del valor de lo que somos, ¿no? Responde también a nuestra fe, o sea, lógica, nuestra fe en Cristo, nuestra vida como cristianos. Si nosotros perdemos esos dos baluartes, hermanos y hermanas, ciertamente vamos a estar dando tropiezos en las elecciones que estamos haciendo y ciertamente va a haber un no para Dios, va a haber un no para no seguir al Señor. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Dios ha definido lo que es bueno y lo que es malo. Y ciertamente no está en nuestras manos decidirlo, ¿no? Dios ha decidido para nosotros lo que ahora se debe definir como bueno o como malo. Acuérdate que en el principio con Adán y Eva esa fue la rebelión. Porque si estaba el árbol del conocimiento, estaba el árbol de la vida también. Era que Dios había decidido lo que es bueno y lo que es malo. El otro árbol lo que tenía era lo que es bueno o malo, pero lo decides tú. Y entonces la decisión de Eva y de Adán fue que irnos porque nosotros decidimos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces el rol aquí vamos a tener que verlo, ¿no? Desde ese principio lo que hay es una rebelión. ¿Y la rebelión cuál es? Que estamos en contra. Nosotros queremos decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y no nos compete eso, por lo menos a los bautizados, a los cristianos, a los que creemos en Dios, no nos compete eso. La decisión de lo bueno o lo malo, lo que es pecado o lo que es gracia, está en manos de Dios, hermanos y hermanas. A nosotros, la tarea que nos corresponde a nosotros verdaderamente, de acuerdo a la logística que nos está poniendo Pablo en el día de hoy, hermanos y hermanas, es saber hacia dónde nos llevan a nosotros las decisiones en torno a lo bueno o a lo malo, donde tenemos que ejercer un juicio de discreción antes de tomar una decisión. Un juicio de discreción es yo sentarme a ponderar, yo sentarme a evaluar, yo tener visión de futuro. Si opto por esto que es negativo, ¿a dónde voy? ¿En qué paro? Si opto por esto que es positivo, ¿a dónde voy? ¿A dónde paro? Y entonces ponen una balanza, no solamente por los resultados que tiene, sino por el origen de quien está tomando la decisión, que tiene vida en Cristo, que resuelve las cosas de acuerdo a la lógica de nuestro Señor Jesucristo, sus enseñanzas. Por ahí es que se va a desprender, hermanos y hermanas, realmente una decisión saludable, una decisión con éxito, porque entonces yo tengo que prefigurar, yo tengo que anticipar cuál será el resultado de las decisiones, porque a veces, hermanos y hermanas, el cargo de conciencia nos viene después que hemos metido las patas.
Y la gente dice, no, tengo un cargo de conciencia. ¿Por qué? Pues porque tomé una decisión errónea. Pues yo quisiera tener un cargo de conciencia antes de tomar la decisión. Porque si tengo un cargo de conciencia antes de tomar la decisión, quiere decir que estoy, ¿qué? Pues manejando la situación, viendo los pros y viendo los contras. Eso tiene que ser parte, hermanos y hermanas, de lo que nosotros somos delante de Dios. Dios ha definido entonces, hermanos y hermanas, lo que es bueno y lo que es malo. Las decisiones que tomamos libremente, hermanos y hermanas, tenemos que evaluarlas a profundidad y más allá. ¿Dónde conducen las decisiones tuyas acerca del amor, acerca de la familia, del matrimonio, de la sexualidad, del trabajo, de tus hobbies, del tiempo que pasas en esto o no pasas en lo otro, de las prioridades que les da? Todo eso requiere tiempo, hermanos y hermanas, y sentarnos a meditarla. Pero vamos en una sociedad rápida, que eso sí que nos hace perder la libertad, que eso sí que nos hace condicionar la libertad. Finalmente, hermanos y hermanas, aquí hay un principio bien básico que domina todo esto y es el cual queremos usar para concluir. Porque lo que estamos pensando es en eso, en el propósito de nuestra vida, en la misión de nuestra vida, de por qué no hay una respuesta mayoritaria para las cosas de Dios en términos de vocación o del matrimonio o de la verdadera familia o de las posiciones correctas de nosotros ante la sociedad, ante ciertos issues y controversias que surgen. ¿Por qué no hay un sí para las cosas de Dios y por qué hay tanto no? ¿O por qué la gente no está pensando? Y fíjate en este principio que es ya el final, no para nosotros. El principio para el recto ejercicio, hermanos y hermanas, de nuestra libertad es medir nuestra elección basada en la dignidad de nuestra humanidad. Y la dignidad de nuestra humanidad, hermanos y hermanas, es que está creada y es basada en la semejanza, en la imagen de Dios. Y eso tiene que pesar ante toda situación de decisión que yo tenga que tomar. Y además de que es creada a imagen y semejanza de Dios, ha sido consagrada, y no se nos puede olvidar eso, por el bautismo y por nuestra propia conversión, hermanos y hermanas. O sea, ese factor es necesario para yo responderle a Dios, para yo ver la misión mía en la vida, para yo ver el propósito y para qué yo soy bueno en esta vida, para yo ver el sentido de lo que me dice la Biblia, de lo que me dice la iglesia, de lo que se transmite. Vamos a ponerlo en práctica, hermanos y hermanas, medir todo aquello que vamos a decidir en nuestras elecciones basados en la dignidad de nuestra humanidad, una humanidad que es creada a semejanza de Dios y luego consagrada por bautismo y por nuestra conversión. Y por lo tanto eso significa la vida en Cristo. Y ahí parte mi decisión y mi elección. La lógica de las cosas en el nombre de Jesucristo. De ahí parte el origen de lo que yo quiero y quiero como resultado que sea conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, de lo contrario, si nosotros no hacemos eso, si nosotros no tenemos eso en la base, de lo contrario, estamos queriendo recoger frutos de un árbol que no hemos aún sembrado. Si lo hacemos al revés, si no estamos conscientes de nuestra vida en Cristo, de la lógica en Cristo, de que somos imagen y semejanza de Dios, que por el bautismo y por nuestra conversión nos hemos consagrado a Dios y de que ahí emana cómo yo tomo las decisiones, y eso no es coacción, y eso no es privarnos a la libertad, y eso no es limitar la libertad, y eso no es quitarnos la libertad. Si no usamos eso básico, hermanos y hermanas, eso fundamental que debe ser que la zapata y el fundamento de nuestras decisiones es como aquel que quiere recoger frutos de un árbol que no ha sembrado. Si no lo has sembrado todavía, ¿cómo vas a recoger frutos? O sea, hermanos y hermanas, muy difícil tener nosotros resultados buenos, recoger frutos, en medio de una situación donde no hemos sembrado el árbol, o sea, donde no hemos puesto la raíz y el origen de todo lo que nosotros somos en la vida en Jesucristo el Señor. Así que, hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios la hemos enfocado desde ese punto de vista. Dios sigue llamando, hermanos y hermanas, como llamó a Samuel, como llamó a los discípulos, como llamó tanto hombre y mujer santa de la palabra de Dios, como nos ha llamado a todos nosotros de una forma u otra al orden sacerdotal, a la vida consagrada, al laico comprometido y consagrado. Dios sigue llamando.
y siguen habiendo dificultades en torno a responder a la llamada de Dios. Hoy tenemos que orar para que todo el mundo, en medio de su libertad, que Dios respeta y que Dios da en el libre albedrío, no se sienta coartada ni limitada, sino que entienda que por bautismo yo tengo un compromiso. Yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, imagen y semejanza, tengo vida en Cristo y toda la lógica de mi vida se basa en la vida en Jesús el Señor. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía, bendecido.